Después de eso, hace 8 días, entramos a revisar el modelo de la Virgen María. La Virgen María como modelo de servicio. La Virgen María como modelo para todos nosotros, líder, servidor, líderes, servidores. La Virgen María que en el Evangelio de Juan, que fue lo que hicimos, nos presentó un ejemplo, un paradigma de aquello que Dios quiere para nosotros como servidores suyos. Así que lo que empezamos a hacer fue aproximarnos a dos modelos, si me lo permiten, para mí, los dos modelos tal vez más significativos que hay en el Evangelio de Juan, en la teología de Juan, de lo que es el servicio y el quehacer de nosotros como servidores. Eso es lo que hemos hecho hasta ahora en estas 3 semanas que han transcurrido. Hoy voy a proponerles la mirada de otro lugar teológico, del lugar teológico que es el Evangelio de Marcos. Y en el Evangelio de Marcos vamos a entrar en una escena significativa, creo yo, en una escena importante que seguramente todos hemos leído o escuchado, o incluso tal vez algunos de ustedes que llevan ya tanto tiempo en esto, como el tío Nelson, por ejemplo, que han estado por tantos años en este caminar. eh, han incluso predicado, hablado, enseñado en torno a esta eh, escena que me parece importante que rescatemos y que entresaquemos de ahí algunos aprendizajes. Vámonos, por favor, a la primera multiplicación de los panes que está en el capítulo 6 del Evangelio de Marcos. Y en esa escena vamos a encontrarnos con unos llamados, con unas revisiones importantes, digamos, desde lo que yo entiendo como la teología del texto, para poder profundizar en nuestro llamado como servidores. Si este es un curso de formación de servidores, para revisar nuestra comprensión del liderazgo desde el servicio que cada uno presta en sus diferentes diócesis, en sus jurisdicciones eclesiásticas, pues no podemos hacerlo sin acercarnos y sin conocer un poquito en profundidad la teología del texto, que me parece que es muy importante. En el capítulo 6, entre el verso 30 y el 44 del Evangelio de Marcos. Marcos, capítulo 6, versos 30 al 44. ¿Lo tienen? Cecilia Orellana, te pido por favor lo proclames para todos. Creo que tienes que activar tu micrófono porque yo ya te activé, pero no te escucho. ¿No? Yo no te escucho a ti. No, mientras solucionas. Silvana Gómez, te activo tu audio y te escucho. Era Marcos 6 del 30 al 34. Del 30 al 44. Del 30 al 44. Jesús, pastor y profeta. Al volver los apóstoles a donde estaba Jesús,
Le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Jesús les dijo: vámonos aparte, a un lugar retirado, y descansarán un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no les quedaba tiempo ni para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar despoblado. Pero la gente vio cómo se iban, y muchos cayeron en la cuenta, y se dirigieron allá a pie. De todos los pueblos la gente se fue corriendo y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio toda aquella gente y sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles largamente. Se había hecho tarde. Los discípulos se le acercaron y le dijeron: estamos en un lugar despoblado y ya se ha hecho tarde. Despide a la gente para que vayan a las aldeas y a los pueblos más cercanos y se compren algo de comer. Jesús les contestó: denles ustedes de comer. Ellos dijeron: ¿y quieres que vayamos nosotros a comprar 200 denarios de pan para dárselo? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tienen ustedes? Vayan a ver. Volvieron y le dijeron: hay 5 y además hay 2 pescados. Entonces les dijo que hicieran sentar a la gente en grupos sobre el pasto verde. Se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Tomó Jesús los 5 panes y los 2 pescados. Levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran a la gente. Asimismo, repartió los 2 pescados entre todos. Comieron todos hasta saciarse. Incluso se llenaron 12 canastos con los pedazos de pan, sin contar lo que sobró de los pescados. Los que habían comido eran unos 5.000 hombres. Palabra del Señor. Amén. ¿Se escuchó bien? Perfectamente. Muchas gracias, Silvana. Muy bien. Vamos a aprovechar algo del inicio de la lectura que hizo Silvana y es, les recomiendo que cuando ustedes vayan a leer un texto bíblico, no lean lo que está en negrilla. La negrilla no es palabra de Dios. La negrilla no existe en la Biblia. Si ustedes se dan cuenta, al comienzo de algunos trozos que llamamos perícopas, aparecen unas guías, digamos, que están en negrilla. ¿Las ven en sus Biblias? Eso que está en negrilla no es palabra de Dios. Eso que está en negrita no es palabra de Dios. Eso no está en el texto original. Eso es escrito por cada uno de los editores de cada una de las diversas versiones de la Biblia. Por eso, en este que leyó Silvana, la negrita decía algo así como Jesús, pastor y profeta. Pero si ustedes miran sus Biblias, eso dice, en todas debe decir alguna cosa distinta, ¿sí? Porque eso no hace parte del texto original, eso no es de la Biblia, eso es de los editores. ¿Me hago entender con eso? Entonces, no tienen que leerlo nunca, porque eso en algunos casos como que sesga la mirada y la direcciona hacia un lado, y puede que esa sea la intención de ese editor, pero no necesariamente la intención del autor sagrado. Entonces, lo mejor es no leer, sino eso lo miran ustedes cuando van a estudiar un texto bíblico, cuando se le van a prestar atención, miran hacia dónde quería ese traductor o ese editor orientarlos, pero ustedes no se queden con esa vaina, sino ustedes quédense con el texto propiamente tal. ¿Me hice entender? Muy bien. Entonces, vamos a empezar revisando algunas cosas. Primera cosa que me interesa que ustedes en teología conozcan del texto y que lo puedan tener presente. El texto busca
como uno de los grandes objetivos de esta escena, mostrar que Jesús es la superación absoluta de Moisés. No que Jesús es el nuevo Moisés, no, no, por favor, nunca vayan a pensar que un evangelio busca mostrar que Jesús es el nuevo Moisés, porque esa no es la idea nunca en el Nuevo Testamento, sino que lo que buscan es mostrar que Moisés ha quedado atrás y ha sido superado definitivamente, definitivamente por la persona de Jesús. Y eso lo va a mostrar a lo largo de todo el escenario, de toda la escena, de toda la narración. Y va a mostrarnos algunas cosas que necesitamos revisar de la actuación de los apóstoles, de los discípulos, porque Jesús, una de las cosas que él quiere hacer es neutralizar, escúchenme la palabra que voy a utilizar, Jesús va a neutralizar y resignificar el liderazgo y la comprensión del éxito de lo que hicieron los discípulos. Cuando uno va a leer un texto bíblico, permítanme meterme en esto por ahora para darles unos tips. Cuando uno lee una perícopa, uno debe leer y tener presente, digamos, dos o tres cosas. Una de ellas es cuál es el contexto remoto. El contexto remoto del capítulo 6 de Marcos, entonces uno dice, un momento, entonces, ¿quién escribió el Evangelio? ¿Quiénes eran los destinatarios? ¿En qué época fue escrito? ¿Cuál era la intención teológica? Todas esas cosas que ustedes deben tener y deben ir haciendo una buena biblioteca para poder entender a la hora de estudiar y de predicar un texto bíblico. Pero lo segundo que uno debe hacer es aproximarse al texto desde lo que llamamos el contexto inmediato. Una cosa es el contexto remoto, que es un contexto mucho más amplio, pero el segundo es un contexto inmediato. Es decir, el verso, si esto está en el capítulo 6 del Evangelio de Marcos, a partir del verso 30, pues uno tendría que mirar qué es lo que pasa antes. Y lo que pasa antes, si ustedes ven desde el comienzo del capítulo 6, es que Jesús ha ido a la sinagoga de Nazaret y después de eso Jesús ha enviado a los 12 que se vayan de misión. Atención, uno no puede entender el texto de la multiplicación de los panes en Marcos sin entender que está relacionado con el texto de la misión de los 12. ¿Por qué? Porque ustedes se dan cuenta que el comienzo del capítulo 6, verso 30, habla de cómo los apóstoles regresaron de la misión y le contaron a Jesús todo lo que habían hecho. ¿Sí? Entonces, esta narración no se puede desligar, no se puede desvincular de esto. A mí me parece muy importante, amados líderes de la renovación chilena, que este sencillo curso que estamos haciendo a ustedes también les brinde herramientas para abrir el ojo y poner la lupa en los detalles para poder tener algunas herramientas de interpretación bíblica que necesitamos a la hora de la pastoral que ustedes prestan como predicadores o gente que está en la enseñanza en sus grupos de oración y en sus comunidades. El verso 30 dice: los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dice: vengan ustedes solos a un paraje despoblado a descansar un rato, porque los que iban y venían eran tantos que no les quedaba tiempo ni para comer. Así que se fueron solos en una barca a un lugar desértico. Desértico. Amigos, creo que es súper importante que empecemos con esta idea.
ustedes y yo, lo primero que vemos es a alguien que va a dar de comer en el desierto, un lugar despoblado, un lugar desértico. ¿Quién es ese que en la antigüedad le dio de comer a un pueblo en el desierto? Moisés. Y nos empiezan a presentar a Jesús en relación de superación de Moisés. Miren cómo va el texto. Primero está en relación con la misión de los 12. Y Jesús va a hacer que esa misión de los 12 sea revisada y que lo que enseñaron sea neutralizado. Segundo, aquí aparece la primera ilustración para esos que conocen muy bien la escritura, pues el pueblo judío sabe que el que dio de comer al pueblo en el desierto fue Moisés. Y entonces aquí aparece Jesús que lleva a sus discípulos y los pone a todos, a los de apóstoles, en un lugar despoblado. Pero muchos los vieron marcharse y se dieron cuenta. ¿A quiénes vieron marcharse? A los que habían estado de misión, porque era a los que ellos conocían, era a los que ellos habían visto, era a los que ellos ya tenían identificados. Miren, esta es la primera vez en el Evangelio de Marcos que la gente se encuentra con Jesús. Antes del encuentro con Jesús, la gente se había encontrado era con los enviados de Jesús, con los apóstoles. Si ustedes leen el contexto remoto del texto, por eso les decía que es importante, se van a dar cuenta que hasta este momento Jesús no había interactuado con las multitudes, con las muchedumbres. Las multitudes habían visto solamente a los discípulos, solamente a los apóstoles que habían sido enviados en el capítulo 6, verso 7. Este es el primer contacto de la multitud con Jesús. Y por eso Jesús necesita poner las vainas en orden y que la gente tenga claras las cosas. Miren lo que sucede. De todos los poblados fueron corriendo a pie hasta allá y se les adelantaron. Al desembarcar, vio un gran gentío y sintió compasión de ellos, porque estaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Amigos, aquí empieza la revisión de nuestro quehacer. Oigan, líderes servidores de la Renovación de Chile, la compasión de Jesús, eso que en griego se dice que se le movieron las entrañas, que es tan propio del Dios del Antiguo Testamento. Nunca se les olvide que esa idea de el Dios al que se le mueven las entrañas, en hebreo se dice la Rahab Yahvé, es decir, ese amor entrañable que describe a Dios como una madre. Por eso algunos de ustedes que me conocen desde años me han oído hablar de la paterna maternidad de Dios. Porque el Dios que se revela cuando se habla de misericordia es un Dios que parece una mamá, porque tiene entrañas, y esas entrañas son las que llevan al otro, al hijo, por dentro. Eso que las mamás, y yo veo aquí varias mamás que están en este curso, esas mamás que sienten después de haber parido a sus hijos, intuyen eso que llaman la intuición de las mamás, que intuyen, que sienten lo que les va pasando a sus hijos y que les dicen: no importa que tengas 48 años, yo soy tu madre, dime lo que te pasa. Yo te conozco, yo sé lo que te está pasando, ven y hablas conmigo. ¿Les ha pasado eso a las mamás? ¿Y les ha pasado eso a ustedes como hijos e hijas con sus mamás? ¿Sí? Yo recuerdo mucho la primera vez que yo fui a Tierra Santa,
fue en septiembre del año 97, porque se celebraba el Encuentro Mundial por los 30 años de la renovación carismática y se celebraba en Israel. Y quien era mi director espiritual me pidió que fuera en nombre suyo a representar a Colombia. El padre Diego Jaramillo me mandó para allá. Yo creo que el padre Diego quería deshacerse de mí, no quería verme más durante ese tiempo. Y ese encuentro que iba a durar 8 días, el padre Diego me mandó 5 semanas. 5 semanas, me dijo, ve para que hagas un retiro personal. Él habló con el rector yo estaba estudiando filosofía en la Universidad del Minuto en esa época, habló con el rector, habló con el decano, me adelantaron los exámenes, rendí mis exámenes y me mandó. Y dijo, ay, qué alegría, me deshago de este cabro desesperante, por lo menos un mes y medio que se vaya para allá. Y yo me fui y yo pensé que yo llevaba realmente mucha plata, porque en Colombia la plata que yo llevaba era un montón de plata. Cuando yo llegué, yo tenía que vivir 5 semanas en Israel. Cuando yo llegué allá, a los 3 días me di cuenta que la plata que tenía no me iba a alcanzar para más de 2 semanas. Y entonces me tocó hacer un montón de cosas, me tocó dejar de dormir, dormí solo las primeras 2 noches en un hotel, luego me tocó conseguir una carpa y conseguir una bicicleta y estuve viviendo 4 semanas en una carpa, por eso no como aceitunas, porque el único lugar en el que pude quedarme fue un campesino dueño de un cultivo de olivos, de aceitunas, me permitió poner la carpa todas las tardes en su cultivo debajo de las aceitunas, y él tenía al lado como un cuartito en donde tenía una manguera, un sanitario y nada más. Y entonces yo todas las tardes ponía mi carpa, dormía ahí, me levantaba en la mañana, desarmaba la carpa y no soporto el olor de las aceitunas desde el año 97. Ni verde, ni amarilla, ni morada, ni roja, ni azul, ni negra, ni ninguna vaina de eso. Cuando ya pasaron 4 semanas, la plata que yo tenía la fui gastando en comer, en sobrevivir, en la bicicleta que tenía que renovar la renta que había hecho de ella. Yo recorrí todo el norte de Israel en bicicleta durante ese mes. Por eso cuando llevo gente, como está planeado llevar gente de Chile a Tierra Santa a hacer un retiro, yo los llevo a mis lugares favoritos en el norte de Israel y en general en Israel, porque pues me lo recorrí todo. Pero cuando ya llegué la 4 semana, yo ya había bajado, no les recomiendo esa dieta, pero yo había bajado como unos 12 kilos de haber estado a punta de bicicleta y solo sándwiches de jamón y queso durante esas 4 semanas, porque no tenía más plata, tenía que pagar el congreso y el congreso comenzaba a la 4 semana. Cuando ya por fin pude bajar de Galilea a Jerusalén, llamé a mi mamá. Yo no había podido hablar con mi mamá en un mes, no había tenido desde dónde. Había sido una situación muy precaria. Cuando llamo a mi mamá desde Jerusalén, ella me contesta el teléfono, aló, y yo, hola, Coco. Yo le digo a mi mamá Coco porque se llama Consuelo, y yo fui criado por mis abuelos, y entonces yo a mi abuela materna le dije mamá toda la vida. Entonces para mí mi mamá, cuando yo decía mamá, era mi abuela y Coco es mi mamá. Entonces llamo yo, hola, Coco. Inmediatamente me escuchó la voz. A los 4 segundos mi mamá me dijo, dime qué te pasa, dime qué te ha estado pasando. Y yo, no, si yo estoy perfectamente, yo estoy súper bien. Y ahí entendí por qué las mamás a uno le ponen nombre compuesto. Mi mamá me dijo, Francisco Javier, dime la verdad, dime qué carajos te está pasando. ¿Has podido comer? ¿Has podido pagar las cosas? Mi mamá estaba en Colombia y yo estaba en Jerusalén, y mi mamá me dice, he sentido aquí en mis entrañas que algo te ha estado pasando en este tiempo. No le mientas a tu madre. Y yo dije, de razón que algunas mujeres dicen que la suegra es una bruja porque lo sabe todo. Porque mi mamá lo sabía todo, todo. En los primeros 5 segundos de conversación telefónica, donde yo quería decirle que estaba bien para que ella no se preocupara, ella lo sabía todo. Pues esto es lo que están diciéndonos de Jesús, que Él siente todo, que Él se conmovió en su interior como una madre,
que experimenta en sus entrañas lo que sienten sus hijos, incluso cuando sus hijos no se lo quieren decir. El que Jesús se haya conmovido, como dice el texto, lo que nos plantea claramente es que Jesús es la presencia del Dios del Antiguo Testamento. Que en Jesús la Rahab Yahvé ahora se convierte lo que en griego se llamaría la esplagnisomai del Kyrios. Es decir, la misericordia que mueve a acciones concretas. Oigan, amigos de Chile, por favor no pierdan de vista esto. Núñez, esto es muy importante. La compasión se traduce en acciones concretas a favor de gente concreta que tiene una realidad concreta y padece una necesidad concreta. Nunca se les olvide esto, porque este es el centro de la teología de este texto. La compasión no me mueve a rezar el jueves delante del sagrario solamente. No, la compasión se traduce en acciones concretas a favor de gente concreta que está en un entorno concreto y tiene necesidades concretas. Oigan, cuidado con esa idea supersticiosa, fanática, de pensar que la gente que en este momento tiene hambre en las calles de Chile, lo que necesitan de ustedes es solamente oración. Cuidado con que la oración se convierta para los líderes de la renovación en un apaciguar la conciencia para no hacer nada. Cuidado con esa idea de que la renovación está hecha para rezar y no para actuar concretamente de forma solidaria en torno a favor de la gente concreta. Jesús ve a la gente que está en ese desierto y se mueve en su interior, sus entrañas, encarnando la misericordia de Dios y empieza a saciar la necesidad de la gente enseñando. Oigan, amigos de la Renovación de Chile, yo quisiera que con esto ustedes dimensionaran la responsabilidad tan grande que ustedes tienen cuando en sus grupos de oración, cuando en sus parroquias, cuando en sus asambleas tienen que compartir la reflexión en torno a un texto de la palabra de Dios. Oye, Santi, yo que te veo que serás de los únicos que en esta época de pandemia ha podido cortarse el pelo. Yo he tenido que echarme como medio kilo de gel en la cabeza para poderme peinar para salir presentable hoy. Yo quisiera que le enseñaras a los jóvenes de la Renovación de Chile, Santi, que es tan grande la responsabilidad que tienen a la hora de enseñar, de compartir la palabra, de predicar, porque en este texto nos muestran que la primera necesidad que Jesús va a atender en la gente que está en ese desierto es el hambre de sentido existencial. Es el hambre de horizonte, es el hambre de esperanza, es el hambre de la revelación del Dios del reino. Pero ¿saben qué es hermoso en este texto? Que nunca sabremos de qué estaba hablando Jesús. Yo no sé si se dieron cuenta, pero no nos dicen qué era lo que Jesús estaba diciendo. Nos dicen que lo primero que Jesús hace es que cuando los ve y siente misericordia, compasión por ellos, porque los ve como ovejas sin pastor. Y ahí va a aparecer Jesús como el pastor, la superación del pastor del Antiguo Testamento. Se puso a enseñarles, a saciar sus vacíos de horizonte. A mí no me cabe duda, porque eso es lo que muestra la cristología a lo largo de todos los evangelios, que la enseñanza tenía que ver con el reino, porque Jesús solo habló del reino. Pero qué en concreto estaba diciendo no tengo ni idea. Pero yo quisiera invitarlos, ¿saben a qué? A que ustedes jamás improvisen,
cuando van a predicar a su grupo de oración. Yo quisiera invitarlos a que fueran muy serios. Joana, César, Pamela, yo quisiera que cuando ustedes llegaran a sus grupos de oración, ustedes no fueran a improvisar. Lionel, Delia, querido Fernando, Robertito, María José, Janet, no pueden llegar ustedes al grupo de oración sin haber estudiado y planeado y preparado lo que van a enseñar, lo que van a compartir, lo que van a predicar. No pueden faltarle al respeto a la gente que está ahí llegando a improvisar o agarrar la Biblia como si fuera una bola de cristal y ingiringui, sangarabaldaranda, salta la barda, brinca la cerca, vamos a abrir aquí a ver qué es lo que el Señor quiere que nosotros digamos esta noche, y yo abro la Biblia y lo que el Señor quiere que hablemos hoy es sobre: destrúyelos con tu favor, con tu furor, oh Dios, destrúyelos, que todos dejen de existir. Carajo, no, vamos a ver otra vez. Ingiringui. No, amigos, por favor, eso no es carismático, eso es loco, eso es fanático, eso es irresponsable. Jesús empieza a saciar las búsquedas y las necesidades de la gente enseñando. En el desierto lo primero que se hace es establecer el sustento existencial que se da a partir de la enseñanza. Santi, lo primero es el sustento existencial, el sustento humano, el sustento antropológico. Mari, si nosotros no empezamos por ahí, no podemos nosotros ser respuesta de Dios para la gente. Lo primero es el sustento existencial. Pero sigue diciendo el texto: como se hacía tarde, escuchen esto, mire su Biblia, voy a leer el verso 35. Como se hacía tarde, los discípulos se acercaron y fueron a decirle: el lugar es desértico y ya es muy tarde. Despídelos para que vayan a los campos y a los pueblos vecinos para que compren algo para comer. ¡Ay, carajo! ¡Qué terrible esta situación! Atención a lo que está diciendo este trocito del texto. Perdónenme por la obviedad que voy a preguntar. Alejandra, Lore, Joyce, Olga, cuando alguien se acerca, ¿es porque está cerca o porque está lejos? Pues porque está lejos, ¿o no? ¿Y el texto qué dice que hicieron los apóstoles? ¿Qué dice el verso 35? Que ellos se acercaron porque estaban lejos. Oigan, líderes de la renovación, los apóstoles que acababan de llegar de misión están lejos de Jesús. ¿Y se dan cuenta qué tan lejos están? Están tan lejos. Es decir, es tan profunda la lejanía que hay entre la mirada que ellos tienen de lo que está pasando y la mirada que Jesús tiene de lo que está pasando. Es tan lejos, está tan alejada la mirada que ellos tienen del para qué están ahí, que se acercan porque están lejos. Interrumpen a Jesús que está enseñando. El texto dice que Jesús estaba enseñando y ellos se acercaron interrumpiendo a Jesús. Se le atravesaron a Jesús. Callaron a Jesús. Y además de que callan a Jesús, le dicen qué es lo que él tiene que hacer. Y le dijeron: despide a esta gente, échalos de aquí, sácalos de aquí, que vayan a los lugares cercanos y ellos compren para que coman.
Oigan, líderes de la Renovación de Chile, ¿será que ustedes por sus intereses personales también son de esos que interrumpen la enseñanza de Jesús? Los apóstoles estaban cansados y tenían hambre y le dan órdenes a Jesús. Le dicen a Jesús lo que él tiene que hacer. Y lo que ellos plantean es que se deshaga de la gente necesitada que tiene hambre. Oigan, la actitud de los apóstoles obstaculiza la revelación de Dios en la persona de Jesús. La actitud de los líderes. Mire, es que aquí no estamos hablando de cualquier discípulo, estamos hablando de los apóstoles, de los miembros del equipo timón, del equipo coordinador, del equipo diocesano, regional, nacional, intergaláctico, interplanetario. Estamos hablando de esos que tienen un montón de títulos, esos que quieren seguir teniendo títulos y se convierten ellos mismos en una interrupción de la obra de Dios. Y es que yo no sé si ustedes se dan cuenta qué es lo que hay en el fondo. Lo que hay en el fondo de lo que ellos dicen es una total falta de solidaridad. Es una total falta de empatía. Es una total falta de conmiseración. Miren, se los voy a decir desde otro lugar. En teología, Lore, en teología, lo contrario al amor no es el odio, sino es la indiferencia hacia el otro. Y lo que estos están mostrando es que mientras Jesús es movido por las entrañas de misericordia, los apóstoles están al absoluto otro extremo, que es el extremo de la indiferencia. Están tan montados en su cargo y en su título, en su posición, en su prestigio, que creen que pueden ir a decirle a Jesús lo que él tiene que hacer. Y que eso que tiene que hacer Joana, Janet, Lionel, Fernando, es desinteresarse, desentenderse de la necesidad de la gente. Mándalos, échalos, despáchalos, para que vayan y compren, para que coman ellos. Yo creo que en la renovación y en la iglesia, yo he visto a un montón de gente líder, predicador, religioso, laico, cantante, que con sus actitudes en el escenario y abajo de él, lo que hacen es obstaculizar la enseñanza de Jesús que revela al Dios de la misericordia. Cada vez que ustedes se desinteresan, cada vez que nosotros nos desentendemos de la gente, cada vez que nosotros lo que queremos es despachar a la gente necesitada para nosotros atender nuestros intereses personales, estamos obstaculizando la revelación del Dios del reino a través de la persona de Jesús. Yo quisiera que revisaran ustedes qué enseñan y ustedes qué viven. Porque estos acababan de llegar de misión y el texto que estamos estudiando nos cuenta que lo primero que hicieron fue contarle a Jesús sus éxitos, sus logros pastorales al regresar de misión.
Imagínense eso. Unos logros pastorales. Es que el Congreso Nacional en Iquique fue un éxito. Es que la avanzada evangelizadora fue una cosa gigante. Es que el encuentro en Picarquín. Es que el encuentro del centro sur allá en Chillán. Es que el encuentro del sur en Osorno, o el del norte en Antofagasta, o el otro en allá en La Serena, y el encuentro diocesano estuvo lleno del poder y de la gloria. Y miren lo que pasó. Estos que acababan de llegar, de contar sus éxitos pastorales, les importa un carajo la realidad necesitada de los demás y quieren quitárselos de encima. Quieren deshacerse de ellos. Oigan, el desinteresarse por la gente, el no involucrarse para resolver las necesidades de la gente, es actuar como un ateo, como un agnóstico, como uno que no se ha encontrado con Dios. Porque el Dios de la Escritura es ese que, si ustedes leen cualquier página de la Biblia, está absolutamente involucrado para responder a las necesidades de la gente con la que él está. Estos acaban de llegar de misión, cuentan sus éxitos pastorales y actúan como unos ateos. Piensan como ateos. Acallan a Jesús, se le atraviesan a Jesús y su enseñanza para decirle que se deshaga de la gente. Y Jesús, ante esa sabiduría de sus apóstoles, les dice, y es ahí donde ustedes tienen que subrayar, denles ustedes de comer. Es todo lo contrario. Jiménez, Camilo Díaz, tío Nelson, Andreita, ustedes tienen que ser la respuesta para el hambre de la gente. Denles ustedes de comer. Sean ustedes la respuesta que la gente está requiriendo. Oigan, yo me pregunto, ¿qué tipo de liderazgo, de gobierno pastoral está representado en la actitud de un líder que quiere deshacerse de la gente hambrienta? Aunque tengan título, aunque tengan el cargo de el coordinador, del director, del jefe, del asesor diocesano, del asesor regional o nacional, del miembro del equipo de no sé qué cosa, ¿qué tipo de liderazgo y gobierno pastoral están representando ustedes para la gente? Si lo que está mostrando este texto es que a ellos lo que les interesaba era a ellos y estar ellos solitos con Jesús. Porque si lo que están diciendo es despide a la gente, ¿es para qué? Para que nosotros no tengamos que estar pendientes de ellos y nosotros podamos dedicarnos a estar en la presencia del Señor. ¿Ustedes se dan cuenta qué tipo de espiritualidad están mostrando estos apóstoles? Es una espiritualidad absolutamente intimista. Queremos quedarnos aquí en un desierto solo nosotros con Jesús. Despacha a esta gente para que nosotros podamos tener nuestra intimidad con el Señor. Oigan, amigos, ¿no les parece paradójico lo que Jesús les dice? Jesús les dice,
La verdadera espiritualidad es que ustedes salgan del intimismo y se conviertan en vehículos del reino para los demás. Ellos ya habían estado a solas con Jesús, ¿sí o no? ¿En qué momento? Pues habían estado en la barca. Ellos se fueron en la barca de un lado al otro solitos con Jesús, porque Jesús les dijo, vengan, vámonos nosotros solos y crucemos, ¿sí o no? Y cruzaron y querían seguir solitos con Jesús y no tener nada que hacer con la gente. Ya habían estado con Jesús, ya habían tenido intimidad con él, ya habían estado en la barca, ya habían tenido su tiempo de intimidad y ahora querían despachar a la gente. ¿Me entienden esto? Para que no vaya a salir alguien de aquí diciendo, ay, es que Pacho Bermeo dijo que uno no debería tener intimidad. No, yo lo que estoy diciendo es que ya la habían tenido. Lo que estoy diciendo es que uno no puede tener una espiritualidad que lo haga estar al margen e invisibilizando a la gente necesitada. Esas espiritualidades del encierro, de lleguemos a nuestro salón parroquial, lleguemos a nuestra casa de oración, lleguemos a nuestra capilla, quedémonos ahí, porque es que necesitamos tener intimidad con Jesús. Sí, pero es que ya la habían tenido en la barca y ahora es tiempo de llegar allá. La espiritualidad se hace creíble, es en la capacidad que yo tengo de solidarizarme y empatizar como respuesta para aquellos que lo necesitan. Cuidado con los intimismos. Los intimismos han sido una herejía recurrente en la vida del pueblo de Israel y de la Iglesia Católica. De hecho, hoy nosotros tenemos claro por qué no el yoga, por qué no el feng shui, por qué no todas esas cosas que vienen de la mentalidad de pseudo religiones o de religiones de corte oriental, porque lo que está en el fondo es una ideología intimista y nada más contrario al cristianismo que toda experiencia espiritual intimista, que me lleve a encerrarme en mí mismo y que yo solo puedo conectarme con Dios. El cristianismo es absolutamente todo lo contrario. Y los discípulos apóstoles en este texto no habían entendido eso. Cuidado con esa comprensión. Por eso, inmediatamente Jesús les dice algo que no pierdan de vista. Oigan, amigos, Jesús les dice, revisen qué tienen. Cuando Jesús les dice, denles ustedes de comer, no falta el sabio, el gran, el superdotado de inteligencia superior que dice, y entonces nosotros vamos a gastar 200 denarios para comprar pan para todos. Y uno dice, ¿en serio? ¿Ese es el gran aporte de un líder de la renovación? Y Jesús les dice, vayan y miren lo que tienen. Oigan, esta pandemia, esta cuarentena, tiene que ser para que ustedes revisen lo que tienen. Cristina Soto, Héctor Sangüesa, Teresa, Bernardita, Leonor Sandoval, Carmen Cruz, María Magdalena, Francisca, Adalia, Edelmira. Vayan y miren qué tienen. Revisen qué tienen. Revisen con qué cuentan, revisen qué hay en ustedes. Revisen con qué llegaron hasta aquí en su mochila. Santi, es tiempo de introspección, de revisión de qué es lo que tengo, con qué cuento, cuál es mi equipaje. Vayan y miren. Hagan
ganen en conciencia de lo que son y de lo que tienen. Pero además, ellos le cuentan qué es lo que tienen. Atención, aquí hay, como yo les dije desde el comienzo, y no puedo perder este hilo conductor, les dije que este es un texto en el que nos van a mostrar la superación definitiva de Moisés. ¿Se acuerdan que se los dije desde el comienzo como ambiente general? Pues miren, mi lectura, y en esto estoy parado en los hombros de algunos de mis biblistas y de mis exégetas favoritos. Ellos sacan, ¿cuántos panes? ¿Cuántos tenían? 5. 5 panes. Ellos también estaban muy desprovistos. Imaginemos que ellos eran 12, para no entrar en meternos por ahí, por ese hoyo de esa comprensión, para no hacer ruido. Pensemos que son 12 y Jesús. Y tienen 5 panes. Explíquenme eso. O sea, de entrada uno podría pensar, hablando de algo fáctico, de algo pragmático, que ellos son unos irresponsables. Se van a una travesía, que eso va a implicar todo el día, y tienen 5 panes para 12. Pero es que ese no es el sentido del texto. Lo que están mostrando ellos con sus 5 son los libros de la ley, lo que nosotros llamamos el Pentateuco. Ellos tienen un pan envejecido, 5 panes envejecidos. Camilo, estos 5 evidencian que estaban provistos de lo que los judíos tienen, que es la ley. No tienen más. Pero eso lo que muestra es que el texto nos va a hablar del paso. Ojo Camilo, ojo César, ojo Cecilia, ojo Janet, ojo Joana. El fondo teológico de este texto, tío Nelson, es como lo antiguo del primer testamento va a ser superado por la novedad de Jesús. Que con eso envejecido, su envejecida comprensión de Dios, que hace que le digan a Jesús que eche a la gente y las despache, muestra que están viviendo todavía en la comprensión antigua del típico religioso piadoso que lo que quiere es estar en el templo a solas y quitarse a la gente. ¿Van conmigo? Esa mentalidad de estar a solas con el Dios y despachar a la gente es lo que a mí me hace afirmar que esos 5 panes lo que están representando es su comprensión, su vivencia del Antiguo Testamento, que los hace pensar en querer ser muy piadosos, pero sin involucrarse con la realidad de la gente. Están mostrando aquello por lo cual Dios a través de Isaías dijo: misericordia quiero y no sacrificios de piedad espiritualista. Esos 5 panes están mostrando que ellos viven en el Antiguo Testamento. Y se los voy a demostrar ahora con lo que viene a continuación. Como ellos no han accedido a la novedad de Jesús, vayan conmigo, por favor, sigan mirando el texto. Miren el verso 39, por favor. Si el verso 39 no dice lo que yo voy a subrayar, por favor, escriban corrigiendo.
porque aquí está la clave, para mí, esta es una idea pachuna, la clave del texto para poder entender. Ojo al verso 39. Le ordenó Jesús a los apóstoles que los hicieran recostarse en corros sobre la hierba verde. Santi, el verso 39 es el detonador de todo lo que va a ser este texto. Alejandra, atención. Pamela, Olga, Juana, atención, Mari. Jesús les ordenó que hicieran que la gente se recostara. Si su Biblia no dice ni ordenó, ni que se recostaran, ni en corros, escriban encima, tachen y corrijan. ¿Por qué? Atención a esto. En la época de Jesús, solo se recostaban para comer los libres. Los esclavos debían comer sentados. Si uno no conoce la sociología cultural del entorno de Jesús, no logra entender el sentido del texto. Silvana, solo comen recostados los libres. Los esclavos deben comer sentados, no como nosotros. Cada uno de ustedes ahí está sentado y cuando me invitan a comer a sus casas, que espero que lo vuelvan a hacer pronto, ¿no? Y espero todo tipo de esas cosas deliciosas que comen ustedes, además de halluyas, marraquetas, cecina, queso cremoso, tecito negro, además de todas esas cosas, lo que uno come en todos los retiros de la renovación carismática, pollo asado con papa frita mayo, todo ese tipo de cosas, lo que comen los muchachos en el horario saludable en el que comen durante los retiros, entre las 2 y las 3 de la mañana que piden pedir pizza y completitos y todas esas cosas, nosotros comemos sentados. Pero en la época de Jesús, donde el imperio que ponía las reglas de convivencia social era el romano, yo no sé si ustedes en Semana Santa vieron alguna película de época, vieron que el César y la gente que está a la mesa con él está recostada, como acostada, reclinada, comen de medio lado. Es una cultura que venía también desde Egipto, pero era solamente para los libres. Los esclavos debían comer sentados. Y Jesús les ordena que hagan que la gente se recueste. Oigan, líderes servidores, cuando ustedes predican, ¿la gente es más libre o es más esclava? Por favor, revisen lo que ustedes hablan en sus grupos de oración. ¿La gente es más esclava de sus moralismos, de sus comprensiones de la fe, de su historia en la renovación que hace que sigan repitiendo lo mismo desde hace 40 años y tienen a los grupos presos, esclavos de esas prácticas instituidas desde hace 40 años? ¿Será que ustedes están presos y esclavizados de ese todo tiempo pasado? Cuando es que la negra Steli, es que el padre Falter, es que el padre nos... Pero me están hablando de los años 70. Bienvenidos al siglo XXI. La gente cuando los escucha a ustedes
experimenta que ustedes los hacen recostar, que los hacen libres? ¿O la gente que los ve y los escucha a ustedes quedan presos de su comprensión llena de escrúpulos? Y entonces es que las mujeres deben ir de falda y se debe comulgar en la boca y de rodillas y poniéndose una mantilla. La gente está presa de esas comprensiones. Pues Jesús les dijo, vayan, les ordenó que hicieran libre a la gente y que los hicieran recostar en corros. La palabra literal en griego es corros. Y les voy a contar porque veo que algunos hacen cara de corros. ¿Qué es esa vaina? ¿Qué significa eso? Corros son en la sociedad hebrea grupos de amigos donde todos son iguales y nadie manda entre ellos. Eso significan los corros, Lore. Grupos, hagan de cuenta, ¿ustedes alguna vez se han ido de picnic? A la playa, al campo, a la montaña, con amigos, de paseo. ¿Alguna vez? A ver, todo el mundo levante su dedito, a ver si yo veo si alguno de ustedes ha ido alguna vez de paseo a hacer picnic a la playa o a la montaña o a algún lugar de eso. ¿Y qué? Usted dice, no, aquí se sienta mi tío con mi abuela y mi primo con mi hermana y mi cuñado y el pololo no entra a este círculo porque es un sapo que nadie lo invitó y entonces yo soy la que dirijo, yo coordino, yo presido, yo organizo y me sacan la ensalada verde, esa de pepino con lechuga, tomate y cebolla y me quitan esa ensalada de papa con mayonesa que ya llevamos años comiendo esa vaina. No, hombre, si es un picnic, no sea bruto, que ese no es el grupo de oración. Este es un paseo de la familia, está con los amigos. En donde, ¿qué es lo importante? Que todos se sientan libres y que todos son iguales. En donde puedan tener un ambiente de hermandad y de fraternidad y de pasarla chévere. Eso, Santi, se llaman corros. Les ordenó a los discípulos que vayan y los hagan recostarse en libertad en ambientes igualitarios donde nadie manda a otro, donde todos son iguales, donde nadie es más que nadie y donde, más importante que eso, nadie es menos que nadie. Pero algo pasó. Además, miren, y dice que los hagan recostar en corros en la verde hierba. ¿A qué le suena? ¿No le suena el Señor es mi pastor, nada me falta y en verdes pastos me hace qué? No es me hace descansar, es me hace recostar. Lo que pasa es que si uno no tiene una buena traducción de la Biblia, sister, pues uno no va a entender la vaina. Y en ese texto hay dos posibles traducciones de en verdes pastos me hace recostar y la otra posible traducción muy segura, porque también está en muchos de los manuscritos originales, Pamela, es me hace reposar. Y para eso uno tiene que entender la sociología, Santi, del mundo del pastor y las ovejas. Aprendan esto de por qué el Salmo dice eso. Querido Robertito, dije ovejas, no abejas. Y es que nosotros tenemos que entender que en lo propio del quehacer de los pastores de ovejas en el mundo pastoril de Israel,
Cuando la oveja reposa después de comer, lo que está haciendo el organismo es rumiando, masticando. Es decir, ¿cuál es el proceso, Fernando, del rumiar de una oveja, del masticar y luego acostarse a reposar? Es cuando el organismo está procesando lo que comió y eso que comió está entrando y haciendo parte del organismo del animal. Cuando en el Salmo estamos diciendo que el Señor es mi pastor, que nada nos falta, que en verdes pastos nos hace reposar, lo que estamos diciendo es que solo Él nos hace entender la vida. Solo Él nos permite rumiar, masticar, digerir, apropiarnos de la vida, de lo que hemos sido alimentados. Y Jesús le dice a los apóstoles, les ordeno que vayan y los hagan recostarse en corros en la verde hierba. Es decir, que ellos sepan que yo soy el pastor a través de ustedes, que ustedes les ayuden a rumiar, a masticar, a apropiarse, a asimilar la enseñanza del reino que yo he estado predicándoles. ¿Me estoy haciendo entender? Por favor, dedo pulgar. Pero miren que alguna vaina pasó mal en ese texto. Porque dice que Jesús tomó los 5 panes. Dice, miren el verso 40. El verso 39 es el que hemos hablado. Ordenó que los hicieran recostarse en corros sobre la hierba 20, sobre la hierba verde. Y miren lo que dice el verso 40. Pero ellos, ¿qué hicieron? Los vieron venir, los escucharon y ¿qué hicieron? ¿Se recostaron en corros? ¿Sí o no? No. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron, Olga María? ¿Qué hicieron, Maritza? ¿Qué hicieron, Héctor? ¿Qué hicieron, Joana? Se sentaron en cuadros. La idea era que los ayudaran a que se recostaran en corros, pero ellos vieron venir a los apóstoles, los escucharon y se sentaron en cuadros. A ver, para esto voy a pedirle a María José Cantos que por favor busque el libro del Éxodo, capítulo 18, versos 21 al 25. Atención, Éxodo 18, del 21 al 25. Búsquenlo, por favor, mientras yo tomo algo, porque es que hablar sin parar. Éxodo 18, del 21 al 25. Espero no estar mintiendo. Te abro tu micrófono, querida María José. Okay. Te escuchamos. Pero elige entre los hombres del pueblo algunos que sean valiosos y que teman a Dios, hombres íntegros y que no se dejen sobornar, y los pondrás al frente del pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50 o de 10. Ellos harán de jueces para tu pueblo en forma habitual. Te presentarán los asuntos más graves, pero decidirán ellos mismos en los asuntos de menos importancia. Así se aliviará tu carga, pues ellos la llevarán contigo. Si procedes como te digo, Dios te comunicará sus decisiones y tú podrás hacerle frente. Y toda esa gente llegará felizmente a su tierra. Moisés
escuchó a su suegro e hizo todo lo que le había dicho. Eligió hombres capaces de todo Israel y los puso al frente del pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Amén. Gracias, María José. Amén. Y estos, dice el verso 40, se sentaron en grupos de 100 y de 50. ¿Le suena familiar con lo que acaba de proclamar María José? ¿Qué fue lo que hicieron? Atención, atención. Los apóstoles iban a hacerlos libres y el pueblo, es que el pueblo también es muy jodido, perdónenme que se los diga, pero el pueblo es muy difícil. El pueblo prefirió hacer de los apóstoles los nuevos líderes, los nuevos jueces del Antiguo Testamento, de ese texto del capítulo 18 del Éxodo, sentándose en cuadros de 100 y de 50. Ellos, el pueblo, prefirió entregarle su libertad y no vivir acostados, recostados en corros, sino sentados en cuadros, como en la esclavitud del pueblo de Israel, en donde lo que querían eran líderes que los gobernaran. ¿Sabe qué está diciendo el texto, Lore? Está diciendo que el pueblo eligió a los apóstoles y rechazó a Jesús. Que el pueblo prefirió a los líderes del equipo coordinador, del equipo timón, del equipo nacional, del equipo regional, del equipo diocesano, que los enseñaron a vivir esclavizados con sus enseñanzas y no vivir en la libertad que Jesús quería para ellos. Porque mientras que ellos lo que quería Jesús era que se recostaran en corros de amigos libres, sin que nadie los mandaran, ellos que habían visto la misión de los apóstoles en el verso 7 y siguientes, dijeron, no vivamos libres. Mejor estos que ya fueron, hicieron milagros, oraron en lenguas, sanaron enfermos, que tienen carismas, que ellos nos gobiernen y nos manden. Así yo no tengo que pensar por mí mismo, así yo no tengo que exigirme en autonomía y en autogestión, sino lo mejor es codependencia y que ellos decidan por mí. Nos sentamos en cuadros de 50 y de 100. ¿Me entienden lo que está diciendo el texto, amigos? Díganme, dedito arriba para yo saber que me están entendiendo, que me estoy haciendo entender. El texto es una locura, Camilo. La gente está muy loca. La gente prefiere tener líderes que los manden, que decidan por ellos, que piensen por ellos, que tener pensamiento crítico y tomar decisiones libres. Y eso es lo que vivimos en la Iglesia Católica. Un montón de gente que cree que lo seguro es repetir lo que aprendieron, repetir la norma, el dogma, el numeral del catecismo y lo que dice fulano, que pensar por mí mismo y vivir en la libertad que Jesús quiere que yo viva. Y ustedes y yo en la renovación tenemos que ayudarle a la gente a que viva en la libertad de recostarse y juntarse en corros de hermanos donde nadie es más y nadie es menos. Por eso miren cómo sigue el texto y termina. Perdón que me emocione, pero ustedes saben cómo soy yo y a mí esta vaina me mueve el alma. ¿Qué hace Jesús ahora? Miren lo que pasa. Tomó ahora Jesús. Viendo, es que Jesús ve que la gente elige a los apóstoles y no a él. Y Jesús dice, no, yo voy a neutralizar ahora la enseñanza de los apóstoles. Yo voy a desautorizar el liderazgo y el gobierno pastoral de los líderes de la comunidad. Escuchen lo que va a hacer Jesús. Jesús va a desautorizar el tipo de liderazgo y de gobierno pastoral que encarnaban los apóstoles, que permitieron que la gente los eligiera a ellos antes que a Jesús, sentándose en cuadros. ¿Y qué hace Jesús? Tomó los 5 panes y los 2 pescados.
alzó la vista al cielo y bendijo los panes y los partió y se los fue dando a los apóstoles para que los sirvieran, y repartió los pescados entre todos. Comieron todos y quedaron satisfechos. Recogieron las sobras de los panes y los pescados y llenaron 12 canastas. Los que comieron los panes eran 5,000 hombres. Enseguida obligó a sus apóstoles a que se embarcaran y lo precedieran a la otra orilla, a Betsaida, mientras él despedía a la gente. Miren lo que sucede en esta parte final del texto. ¿Qué es el alimento? Pues el alimento es don de Dios. El alimento es la forma de resolver las necesidades humanas. Cuando Jesús ve que esta gente se ha sentado en cuadros y que los apóstoles no hicieron lo que les mandó a que los recostaran en corros, y la gente se sentó en cuadros, Jesús dice, tenemos que hacer algo para que la gente no siga viviendo como ha vivido. Necesitamos una renovación. ¿Y qué sucede en la renovación? Jesús convierte a los apóstoles en vehículos del don de Dios. Si el alimento es el don de Dios, Jesús los manda a repartir el alimento sirviendo y no mandando. Porque cuando se lleva la bandeja o la canasta o la túnica así llena de panes y de peces, lo único que se puede hacer cuando se llega a ese sitio donde la gente que está esperando que la manden, que la dirijan, que la gobiernen, que decidan por ella, César, Santi, Robertito, Pamela, es servir. Cuando se tiene el don del alimento en las manos, Silvana, no se puede mandar. Se tiene que servir. Ojalá los curas nuestros y nuestros obispos entendieran eso en estas semanas de cuarentena. Que no pueden seguir sintiéndose que ellos son los privilegiados por tener el pan, mientras que en las casas nosotros no tenemos ese pan, pero que en nuestras casas nosotros hemos trabajado el servicio, entregando la vida, y que eso es más importante que administrar un pan. Y que el pan es para hacernos a todos iguales. Donde estos ministros, como lo son ustedes, líderes servidores, lo único que les queda es servir, no mandar. La manera de romper, Camilo, la mentalidad de esos que querían sentarse en cuadros es mandando a estos que ellos querían elegir como sus líderes y gobernantes a que sirvan. ¿Qué tal la agudeza de la sabiduría de Jesús? Lore, ¿te imaginas? Jesús los manda a que recuesten a la gente haciéndolos libres y ellos vuelven así. No los hice libres. Ahora tengo mi propio grupo de 50 y de 100. Ellos me acaban de elegir como su mandamás. Soy el pequeño reyesuelo del feudo de 100 que están sentados allá y me eligieron sentándose en cuadros de 100 para que yo los gobierne. Y Jesús le dice a los apóstoles, ¿con que muy Maduro? ¿Con que muy Ortega? ¿Con que muy Chávez? ¿Con que muy Bashar al-Assad? ¿Con que muy dictador? Te entrego estos pescados para que tengas las manitas ocupadas y vuelvas a donde ellos
a servir y no a mandar. Díganme si no es increíble la pedagogía de Jesús. Ojalá nosotros, cada vez que vayamos al grupo, que vayamos a la gente y volvamos a Jesús, salgamos redireccionados por Jesús a dejar de mandar y a empezar a servir. Porque si se dan cuenta, en el texto hay una dinámica. Jesús los manda y ellos regresan. Jesús los vuelve y los manda y luego ellos vuelven y regresan. Y Jesús insiste en cómo hago para que ellos vayan allá a hacer lo que tienen que hacer. La dinámica del entrenamiento de Jesús que él hace a los discípulos es ir al pueblo a untarse de gente. Oigan, revisen la espiritualidad que el texto nos propone. Yo no soporto, se los confieso, cuando en los eventos de la renovación los coordinadores se buscan un cuartito aparte donde comen ellos y en algunas ocasiones comen comida distinta de la que come el resto de la gente que está en el retiro. A mí eso, les confieso, me pudre el alma, me da diarrea, me genera malestar, me duele el corazón. Porque Jesús lo que está diciendo es: aquí todos comemos lo mismo y ustedes se van y se untan de ellos, llénense. En esta época de coronavirus, Jesús está diciendo nada de aislamiento social. Ustedes tienen que ir a untarse del otro. Si quieren ser buenos servidores, si quieren ser respuesta de Dios, si quieren ser mediación mía, ustedes tienen que ir a untarse de la gente. Y termina el texto diciendo que, miren, yo quisiera que entendiéramos esto. La única forma que existe para que el pueblo pase de cuadros a corros es que vean a los que ellos querían que los gobernaran siendo sus servidores. La única forma. Cada vez que, miren esto que les voy a decir para acabar. Cada vez que la gente los ve a ustedes mandar, ponerse por encima de los demás, gobernar dictatorialmente, el mensaje subliminal en teología que ustedes con su comportamiento mandan es que Jesús es Moisés, por el texto que proclamó María José. En el texto que proclamó María José, Moisés nombró unos gobernantes, unos jueces, para que mandaran en pequeños cuadros. Cada vez que ustedes, con su forma de actuar como líderes o con lo que enseñan en su predicación, la gente percibe que ustedes son mandatarios, gobernantes, amos, la gente piensa que Jesús es Moisés y los llevamos de regreso al Antiguo Testamento. Pero cada vez que ustedes van y sirven y se entregan y dan la vida y ustedes les dan de comer con lo que ustedes son, el mensaje subliminal teológico que ustedes envían es que Jesús es el Mesías. Es que Jesús es el Señor. Aquí está para mí, desde mi comprensión teológica, fundamento del peligro de la actitud de algunos líderes que son mandamases, señores feudales, gobernadores dictatoriales en la renovación carismática. Porque lo que están haciendo es que la gente viva en la mentalidad de Éxodo 18, de regreso al Antiguo Testamento. Pero cada vez que hay donación, proexistencia, entrega, servicio igualitario, ustedes están mostrando que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Señor. ¿Me hice entender?
Yo espero que hoy tengamos una mirada un poco más madura, un poco más seria de lo que es el texto de la multiplicación de los panes y los peces. Que hayamos pasado de la lectura superficial tradicional que hemos hecho siempre del texto y que hayamos revisado lo que ese texto significa para nosotros, lo que implica para cada uno y que cada uno pueda revisarse qué es lo que ha hecho y lo que ha vivido. Les agradezco mucho. Les ofrezco disculpas por estos minutos en donde sé que me he corrido el tiempo, pero lo que pasa es que comenzamos también como 20 minutos tarde. Entonces, les propongo que terminemos con un momentito de oración, con un momentito en donde le entreguemos al Señor nuestra vida y esto que hemos compartido. Cecilia, no quiero terminar sin haberte escuchado. ¿Funcionará ahora sí tu micrófono para que nos dirijas la oración final? No, no te escucho. Camilo, voy contigo. ¿Tienes micrófono? Camilo, te escuchamos para que nos ayudes con nuestra oración final, por favor. Bueno, Señor, queremos darte las gracias por esta noche, en especial por Pancho, eh, que lo guías y lo llenas de tu sabiduría. Eh, Pedirte por cada uno de nosotros para que nos guíes, nos protejas y también nos llenes de tu sabiduría, de tu humildad, eh, para que sepamos llegar a la gente. Y bueno, pedirte también que nos bendiga, eh, y bendiga a cada uno de nuestras familias también, Señor. Eh, Bendiga a las personas que necesitan de ti, Señor, las que están sufriendo en este momento por el virus. Sé tú con ellos, Señor, protegiéndolas, sanándolas. Sé tú con los médicos que, que lo están atendiendo, Señor. Eh, y pedirte porque estos seminarios sigan más adelante, porque de esta forma crecemos, nos alimentamos. Y bueno, entregarte esta noche, el día de mañana, para que nos sigas guiando, Señor, y fortaleciendo. Bueno, por todo esto, Señor. Amén. Amén. Amigos, muchas gracias. Le doy la palabra a Ricardo. No, solo si le puedes dar la palabra, Pacho, a Fernando, para que nos recuerde lo de